preparado. El taller en manos de todos, construcción de relatos digitales, es un programa que se desarrolla en torno a la red de escritores escolares, desarrollado por la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Durante el curso de escritura digital, lo que hemos estado haciendo es explorando algunas posibilidades que ofrece la escritura digital, específicamente centrados en la narrativa. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es el wikirelato en el contexto de la escritura hipertextual y multimedial. Entonces, para ello vamos a hacer una reflexión inicial en la que vamos a explorar algunos conceptos o fenómenos que hacen parte de la cibercultura y que para nosotros como educadores pues nos interesa mucho, digamos, generar reflexiones en torno a los procesos cognitivos que puede tener un estudiante en el ejercicio escrito o en el ejercicio de lectura. Además de ello, pues desde luego de explorar esos conceptos o explorar esos fenómenos de la cibercultura, nos aproximaremos ya a algunos conceptos más específicos que tienen que ver con la escritura digital. En este caso, pues la idea es revisar los conceptos como hipertexto, multimedia, hipermedia y también explorar un poco el asunto relacionado con la interactividad y la hipertextualidad. Finalmente, haremos una aproximación a dos experiencias que han sido publicadas, una de ellas que fue elaborada por los docentes asistentes al taller, en este caso es un wikirelato en el que pues miraremos ya en lo práctico cómo se puede generar una experiencia hipertextual y luego miraremos una hipermedia del profesor Jaime Alejandro Rodríguez de la Universidad Javeriana en la que ya trataremos de explorar el fenómeno de la hipertextualidad y digamos los elementos que hacen parte de una hipermedia. Entonces, para iniciar hablaremos un poco de lo que es la cibercultura. Entonces, la cibercultura, digamos, es un concepto que es muy amplio, que puede ser visto desde muchos enfoques. Nosotros en el contexto educativo pues nos interesa más verlo desde lo que es el proceso cognitivo del estudiante o los fenómenos cognitivos que va a tener el usuario del ciberespacio específicamente. Entonces hay tres elementos que nosotros quisiéramos, o tres conceptos que quisiéramos presentar como elementos de reflexión. Inicialmente es este concepto de la pantalla o de la lectura digital. Hay diferentes situaciones que han llegado a la escuela y digamos que no solo en la escuela sino que socialmente han sido discutidos, por ejemplo el tema de leer en pantalla, ¿cierto? Cuando un usuario viene de una tradición de lectura en impreso, una lectura análoga, y se enfrenta a un texto en pantalla, pues posiblemente va a tener ciertas dificultades para acceder, digamos, a las metodologías que va a proponer la misma pantalla como tal. En este caso, pues podemos pensar la pantalla como un espacio en el que no solamente va a aparecer código lingüístico, sino que va a estar acompañado por diferentes medios. En este caso va a aparecer la imagen en movimiento, la imagen estática, va a aparecer el audio, y no solo ello, sino que va a haber una lectura, se va a presentar la posibilidad de hacer una lectura no lineal. Entonces, en este caso, nosotros, en las reflexiones que hemos planteado, que hemos presentado, hablamos de los relevos generacionales que se presentan. Nosotros como docentes, cuando nos enfrentamos a una pantalla, sea para escribir o para leer, de alguna manera tenemos un choque con esa experiencia porque venimos de esa tradición en la que el libro, digamos, va a ser el objeto de lectura o el objeto de escritura. Entonces, en este fenómeno, cuando se habla del relevo generacional, vamos a ver que nosotros como docentes posiblemente ya estábamos un poco adultos cuando se presenta el fenómeno de la pantalla y digamos que el impreso pues empieza a generar en nosotros una preocupación, por decirlo así, en la medida en que posiblemente pueda desaparecer, o digamos que ya el acceso como tal va a ser un poco más complejo, porque en los colegios o en las escuelas ya digamos está llegando la pantalla como una herramienta que está siendo utilizada permanentemente. Y los estudiantes que tenemos en el aula de clase, especialmente los de la básica primaria, ellos digamos que nacieron en el momento en que la pantalla ya existía. Entonces ellos no les toca esa transición como nos tocó a nosotros los docentes o los adultos, y digamos que en ese contexto pues el desarrollo de habilidades o el desarrollo de procesos cognitivos va a ser un poco complejo. Además de estos relevos generacionales, también podemos hablar de los contextos socioculturales o los contextos escolares en los que nosotros nos movemos. En el aula de clase podemos encontrar que
hay estudiantes que posiblemente van a tener un fácil acceso por el contexto social o económico de su familia, van a tener un fácil acceso a la pantalla, a un computador, mientras que otros niños no lo van a tener. Y de igual forma, en la institución educativa, pues posiblemente se cuente con infraestructura, pero no sea la más apropiada o no logre cubrir a toda la comunidad educativa o a los grupos específicos que son atendidos por los docentes. Entonces aquí ya empezamos a ver en esta reflexión que se genera sobre lo que es la cibercultura o lo que tiene que ver con la lectura en pantalla en el aula de clase, y es que los contextos socioculturales y los contextos de los relevos generacionales van a generar, digamos, unas implicaciones ya digamos, por lo menos en la aceptación y en el uso y el desarrollo de habilidades cognitivas en cuanto a lo que es el leer o el escribir. Hay otras preocupaciones que también vienen al caso y podría presentarse, por ejemplo, el asunto de la ergonomía. Nosotros regularmente, pues para cargar un libro, pues lo llevamos en una maleta o nos podemos sentar en cualquier lugar, podemos leer en un bus, aunque pues ahorita con el tema pues de la tecnología ha avanzado mucho, las pantallas ya son más portátiles, se pueden llevar más fácil, se pueden desplazar, pero hay una preocupación por las personas que no somos nativos en este fenómeno de la digitalización del texto, en que el texto pueda desaparecer y que, digamos, el texto impreso pueda desaparecer y que el encuentro desde lo ergonómico pues pueda ser complejo, solo la postura del cuerpo, digamos, el movimiento de los ojos. Hay una preocupación porque las pantallas pueden hacer perder la visión, etcétera. Entonces, en este fenómeno de la lectura y la escritura en pantalla podemos ver que ya pues, son varios fenómenos los que van a preocupar a los usuarios, especialmente a los profesores. Lo que nosotros queremos, digamos, hacer énfasis es en los fenómenos cognitivos o las implicaciones cognitivas que va a tener esto. Cuando leemos un texto impreso, características análogas, la lectura va a ser lineal y va a sobresalir el código lingüístico sobre la imagen. En la pantalla, digamos que ya vamos a ver que van a aparecer diferentes posibilidades para hacer una lectura. Primero, la no linealidad. Entonces, el solo hecho de que un lector se enfrente a un texto que no es lineal, entonces ya van a haber unas implicaciones cognitivas en la medida en que primero pues debe haber una competencia del lector en hacer una lectura y pueda, digamos, buscar ciertas unidades textuales o ciertas coherencias, y de igual forma el asunto de las diferentes habilidades comunicativas que se pueden poner en práctica en el momento de lectura. En un texto impreso, al ser una lectura, digamos, de código lingüístico en el que posiblemente aparezcan imágenes estáticas, el usuario o el lector, digamos, que no va a tener una exigencia superior a la que nosotros ya venimos acostumbrados de generaciones atrás. En los contextos actuales, el lector puede interactuar con el texto de manera, digamos, audiovisual. El texto va a ser presentado con código lingüístico, va a ser presentado desde el audio o con imágenes estáticas o en movimiento, y además posiblemente pueden aparecer animaciones. Entonces, en ese contexto aparece también la interactividad como un fenómeno que va a exigirle al lector ir un poco más allá. Por ejemplo, el juego de roles en una hipermedia. Esos conceptos pues los vamos a estar arrastrando más adelante. Eso simplemente es una reflexión, una aproximación que se da, digamos, a este fenómeno que se está generando ahorita sobre lo que es la pantalla digamos, la lectura digital o la escritura digital. Otros dos puntos de reflexión en el marco de lo que es la cibercultura y que nos interesa mucho explorar en este curso van a ser el concepto de ciberespacio. Es el lugar en el que hay una interactividad entre usuarios que es simultánea e inmediata, un lugar en el que, digamos, hay un mar de información, hay, digamos, una sociedad que se encuentra desde una virtualidad que nos puede generar preocupaciones sobre la existencia o no, la realidad o no que pueda existir en ese intercambio de información y de datos. Y de igual forma aparece también este concepto de competencia del usuario respecto a esa navegación en el ciberespacio. Entonces, si nosotros hacemos un contraste entre lo que es leer y escribir en pantalla, en un software, por decirlo así, en un procesador de texto o algunas herramientas que permitan, digamos, la navegación no lineal y multimedial, cuando se llega al concepto de ciberespacio vamos a ver que se va a complejizar un poco más, porque digamos la información ya no va a ser tan limitada y nos va a permitir una navegación que nos va a llevar a lugares que posiblemente el usuario no va a saber manejar y va a poder perderse en la información que se está presentando allí. Entonces, en ese contexto
en las complejidades cognitivas que nosotros presentamos cuando hablamos del ciberespacio es, digamos, la posibilidad o la competencia que tiene el usuario para interactuar con los demás usuarios de forma simultánea. Entonces, en este caso, cuando se hace la revisión de un concepto, por ejemplo, una tarea escolar, el estudiante va a una biblioteca, en la biblioteca pues busca libros y en los libros va a encontrar información, pero es una información que de alguna manera va a remitir a otros textos, otros conceptos, pero va a ser un poco más complejo para el lector porque, digamos, la biblioteca como tal puede ser limitada en cuanto a material, mientras que en la experiencia del ciberespacio, la navegación y el acceso a diferentes informaciones pues digamos puede ser más fácil y menos compleja, como a la que nosotros, pues como esa experiencia que nosotros estamos acostumbrados. Entonces aquí aparece un concepto nuevo, o un concepto pues que es importante para explorar en esta propuesta que traemos para hoy, que es el concepto de intertextualidad. Entonces, hoy el propósito sería hablar básicamente de algunos conceptos, algunos de ellos pues que ya son conocidos por ustedes, que han sido explorados en el aula y que de igual forma pues hacen parte del discurso escolar, en este caso lo que es la hipertextualidad, la multimedialidad, la hipermedialidad, la intertextualidad y la interactividad. Antes de hablar de esos conceptos también pues quisiera hacer énfasis en la preocupación que puede surgir ahora en cuanto a lo que es el concepto de literatura. Al hablar de escritura y lectura en pantalla, vamos a ver que no solamente pues, se va a tener acceso a información como tal, ¿cierto? A conceptos, a definición de conceptos, o digamos que la web no solamente va a ofrecer información sobre lo que está ocurriendo, o digamos sobre asuntos relacionados con las redes sociales, sino que ahorita hay un fenómeno muy interesante de creación literaria utilizando todos estos recursos que ofrece la web. Entonces, lo que nosotros queremos reflexionar o presentar durante ese ciclo de conferencias o de talleres es pensar la literatura como ese fenómeno que nosotros hemos conocido desde un canon literario que se ha centrado específicamente en las publicaciones impresas o en las publicaciones análogas y que de alguna manera pues tienen unos antecedentes de hipertextualidad, pero que en el concepto de hipermedialidad y multimedialidad tal vez no fueron exploradas hasta que empezaron a surgir todos estos fenómenos que hoy estamos viendo, digamos, con el avance pues, computacional que nosotros estamos experimentando. Entonces, para hablar de literatura, podemos pensar ahora, digamos, de esa relación que existe entre el formato análogo y el formato digital. En el formato análogo, pues, son muchas las obras que conocemos, hay un canon literario establecido, y cuando se habla de una narración digital, que puede ser una hipernarración o una narración hipertextual, vamos a encontrar que allí, digamos, el fenómeno va a trascender un poco, digamos, a partir, digamos, de traer elementos adicionales, por ejemplo, el videojuego como una estrategia narrativa, y allí, digamos, entonces se va a generar una preocupación por ese canon literario, por esa concepción de literatura. Nosotros no podríamos definir si una hipermedia narrativa hace parte del concepto de literatura, pero pues la idea es durante esta serie de talleres revisar algunas hipermedias, algunas experiencias digamos que han sido producidas en algunos contextos europeos y latinoamericanos y ya hacer una exploración de lo que, digamos, de lo que ustedes puedan considerar o nosotros podamos llegar a concluir al final sobre lo que es literatura o no es literatura. Entonces, para iniciar la definición de conceptos, vamos a hablar sobre hipertexto. El hipertexto es un concepto que ha sido muy trabajado en la escuela en las últimas décadas y que de alguna manera pues, ha sido también muy trabajado en los contextos en los que se trabaja el tema de la escritura digital. Nosotros podríamos dar una definición muy simple a lo que es la hipertextualidad como esa escritura o esa lectura no lineal que está formada por bloques y por enlaces. En este caso, pues, lo que nos interesa a nosotros hablar en el contexto de lo que es la hipertextualidad es pensar en la experiencia de lectura no lineal. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las implicaciones que va a tener el lector en un texto que no es lineal?
si bien en la lectura tradicional del texto análogo se busca una unidad textual en la que el estudiante, por decirlo así en un cuento, puede hacer una identificación de cuál es el nudo, cuál es el desarrollo, el desenlace o el fin de la historia. En un texto que no es lineal, en este caso hipertextual, vamos a encontrar que es una lectura que posiblemente no vaya a tener una unidad textual. Entonces, en este caso, el lector es el que va a determinar cuál es la ruta de lectura que va a asumir. Si el lector decide la ruta de lectura, un mismo texto puede tener diferentes lecturas y posiblemente puede que no todos lean el texto completamente, no todos los lectores que aborden el texto. Entonces acá ya hay, digamos, una implicación interesante en la reconfiguración del papel del lector, pues en este caso él va a ser el responsable de la ruta de lectura que asuma. Entonces históricamente cuando aparece el concepto de hipertexto, se va a definir como esa lectura no lineal y se va a centrar específicamente en el código lingüístico como tal o en el código numérico. En ese entonces el video o el audio no había sido, pues digamos, trabajado con mucha fuerza desde lo digital, entonces la definición se centraba específicamente en el código lingüístico como tal, en esa lectura no lineal del código lingüístico. Hoy, digamos, en los contextos actuales, cuando se habla de hipertexto, se está hablando, digamos, esa lectura no lineal de un texto producido, no solo de código lingüístico, sino también de algunos otros elementos, como lo es el audio, la imagen o el video. Entonces, si nosotros pensamos en la definición del concepto de multimedia, vamos a ver que la multimedia como tal también va a ser un planteamiento de los múltiples medios que van a aparecer, digamos, en una producción. Entonces acá ya vemos una conexión entre lo que es la hipertextualidad y la multimedialidad. La hipertextualidad, entonces, como ya hemos dicho, es una lectura no lineal en la que aparecen diferentes medios. De igual forma la multimedia va a tener esa misma definición. Entonces una diferencia o un contraste que podemos hacer es que en el origen del hipertexto como tal, el concepto de hipertexto se va a plantear, digamos, desde una herencia histórica en la que no había una digitalización de medios como lo hay en este momento. Entonces el concepto de multimedia va a ser más amplio en los contextos actuales porque digamos que posiblemente ya son muchos más los medios los que aparecen digamos en medios digitales. Entonces hay algunas definiciones que podríamos plantear de lo que es la multimedia. Entonces inicialmente, si habláramos desde la etimología o de la estructura misma de la palabra, podríamos empezar hablando de la definición del inglés o de Norteamérica. El concepto nace en Norteamérica. Cuando se habla de multimedia, se habla de los múltiples medios, específicamente de la más media, de los medios de comunicación. Entonces vamos a ver que posiblemente se va a pensar la creación de este concepto como un asunto comercial, en el que si bien el hipertexto va a plantear, digamos, la unión de diferentes medios, el énfasis se va a dar cuando aparece el concepto de multimedia. Entonces, la multimedia como tal, desde la definición inglesa, son esos diferentes medios de comunicación que se integran y que no son lineales. Entonces en este caso hereda la no linealidad del hipertexto. Pero si lo miramos, por ejemplo, desde las raíces que pueden verse desde el latín, vamos a ver que de igual forma va a hablar de los múltiples medios, pero no va a especificar, digamos, sobre la más media de los medios de comunicación, sino diferentes medios que pueden servir para diferentes fines, no necesariamente fines relacionados con los medios de comunicación. Otra definición que puede darse a la multimedia es, digamos, en este caso, lo que tiene que ver con los periféricos digamos los dispositivos de un computador o los dispositivos tecnológicos o digitales que van a servir para la reproducción de video y de audio. Si nosotros vamos a un almacén a buscar un reproductor de audio, vamos a buscar unos parlantes, unos micrófonos, posiblemente nos van a hablar del concepto de multimedia. Entonces son esos múltiples medios que no son digamos de carácter digital, sino que son medios que van a ser más bien centrados en lo que es el hardware, lo que es, digamos, el dispositivo de reproducción. También puede ser visto desde el software como ese dispositivo de reproducción digital de audio y de video. Otra definición que se da de la multimedia, en este caso, van a ser, digamos, esas construcciones de contenido
En este caso podemos hablar, por ejemplo, de las enciclopedias didácticas que son creadas para medios computacionales, en las que en un CD o digamos en un dispositivo de almacenamiento se integra información para construir un contenido, y la información está, va a integrar de alguna manera lo que es el formato digital, formatos en audio, en video, formatos en imagen o fotografía y código lingüístico, y pues digamos que de alguna manera lo que va a plantear es la interactividad ya como una experiencia adicional, y va a trascender en este caso lo que es la hipertextualidad. Si bien la hipertextualidad es no lineal y hay diferentes medios, en la multimedia se hace un énfasis más fuerte sobre lo que es la interactividad del usuario. Entonces acá podemos llegar a una definición concreta de lo que es la multimedia, y pues podríamos decir que es una coexistencia de la imagen, la letra, la película y el sonido entre un solo producto, siendo así la combinación de estos componentes y las posibilidades de aplicación interactiva para el usuario. Entonces, como les decía, el elemento adicional que aparece en la definición de multimedia es la interactividad que va a tener el usuario con el producto que se crea. Un concepto que aparece ya en la década del 80 aproximadamente es el concepto de hipermedia. Entonces, en los textos que hemos revisado, que hemos estado mirando, veíamos que la multimedia y la hipermedia como tal van a aparecer posiblemente como conceptos comerciales para, comercializar todo este fenómeno de escritura y de lectura. Y de alguna manera también han tratado de evolucionar o avanzar en ciertos conceptos. Por ejemplo, la multimedia va a avanzar sobre el hipertexto en el concepto de interactividad. La hipermedia como tal, digamos que va a partir de lo que es la hipertextualidad, va a tener, también esos diferentes formatos, va a tener los formatos que va a plantear la multimedia, y en este caso también va a plantear un asunto muy fuerte relacionado con la que es la interactividad. En este contexto, digamos que podemos decir que la hipermedia, o el avance que va a plantear la hipermedia, es el nivel que van a recibir, o el nivel de valoración que va a recibir la imagen, el audio, el video y el código lingüístico. En este caso no se va a plantear ya el código lingüístico como ese elemento superior frente a los otros códigos, sino que que van a estar todos en un mismo nivel. De hecho, en el hipertexto, en la hipermedia, el texto en cuanto a código lingüístico casi que se pierde, porque va a sobresalir el audio y la imagen como tal. Entonces son tres conceptos que pues hemos propuesto como conceptos de análisis y reflexión para las construcciones que se proponen en cuanto a lo que es un wikirelato o una construcción de escritura no lineal y multimedial. Entonces, hay algunos elementos adicionales o conceptos, en este caso lo que es la intertextualidad. Cuando hablamos de intertextualidad, digamos que es esa relación de conceptos o contenidos de una disciplina o un área de conocimiento. En este caso, cuando se habla de hipertexto, se puede plantear que el hipertexto como tal es intertextual, porque de alguna manera hace relación de contenidos que se relacionan entre sí. Pero cuando hablamos de intertextualidad no necesariamente vamos a hablar de hipertextualidad, porque la intertextualidad como tal pues simplemente puede ser un asunto meramente cognitivo, en el que no van a existir unos enlaces visibles como pues puede ocurrir en una pantalla. Entonces, para no extenderme mucho pues en estas definiciones, nosotros hemos creado un blog, un sitio en el que estamos alojando esos contenidos, que esperamos estarles socializando durante esta serie de talleres para que ustedes puedan, revisar y hacer algunas aproximaciones. De igual forma, estas reflexiones que estamos presentando se están almacenando allí, y podamos de igual forma intercambiar información o podernos comunicar por medio de correo electrónico. A continuación, pues la idea es presentarles dos experiencias en las que podemos evidenciar un poco ese fenómeno de lo que es la hipertextualidad o la hipermedialidad. Entonces vamos a presentarles inicialmente una wikirelato, el que elaboramos durante las sesiones con algunos docentes. El planteamiento en este caso, lo que buscó inicialmente fue que los profesores pudiesen crear una historia a varias manos, una experiencia de escritura colectiva,
casi parecida a lo que es un cadáver exquisito. Entonces los profesores lo que van a plantear es diferentes situaciones, van a presentar personajes y ellos de alguna manera van a crear la narración de la historia. Y la característica principal es que se va a plantear una lectura no lineal. Entonces en esa no linealidad el lector, digamos, va a tomar las rutas de lectura. Entonces, en este caso es una experiencia de escritura que se llama En manos de todos. En manos de todos, digamos que se presentan algunos personajes, los docentes eligen los personajes y empiezan su escritura. Entonces a continuación pues les voy a mostrar, digamos, lo que se construyó. Voy a ampliar un poco para poder, digamos, permitir la lectura. Entonces en este caso vamos a ver que es un texto que es digital inicialmente, es un texto lineal en el que no vamos a ver muchos enlaces. Se hace una explicación de la propuesta de escritura, se llama Wiki Colcha de Retazos, aparecen unos personajes de la literatura y hay un enlace que dice aquí todo es posible. Entonces dando clic en el enlace va a aparecer el texto que se llama Aquí todo es posible. Es un texto que es construido a varias manos. Este texto vamos a ver que tiene está dividido por capítulos. Esto se logra durante la edición del texto y aparece entonces código lingüístico e imagen. Y además del código lingüístico y la imagen vamos a ver que ya empiezan a aparecer algunos enlaces a diferentes lugares dentro del mismo texto o fuera del texto. Entonces en este caso ya podemos ver que ya se plantea una lectura no lineal. Dice el texto, capítulo 1, una ciudad de intercambio, dice Visionaria Cienfuegos, ese era su nombre. Si seguimos la lectura podemos hacer una lectura lineal, como la que estamos acostumbrados en el tipo de lectura del impreso. Pero si damos clic en el enlace Visionaria Cienfuegos, vamos a ver que nos va a llevar a otro sitio web o digamos otra página dentro de este sitio que se ha creado, y allí digamos que va a desarrollarse la historia de Visionaria Cienfuegos. Entonces aquí ya hay un desarrollo del personaje de un lugar. Si el lector desea continuar la ruta de lectura, pues entonces debe devolverse y vuelve nuevamente al texto y vamos a encontrar que digamos la historia como tal va a presentar diferentes enlaces a diferentes lugares de la página web o fuera de la página en la que nosotros estamos presentando el texto. Entonces la invitación es que para aproximarse ya en lo práctico al concepto de hipertextualidad, los invitamos a que exploren este wikirelato. También la dirección va a estar alojada en el blog que vamos a estar dando en próximas sesiones. Otro fenómeno pues que nosotros queremos presentar dentro de lo que digamos como experiencia, en este caso sería digamos una construcción hipermedial. Esa es la producción del profesor Jaime Alejandro Rodríguez. El profesor Jaime Alejandro Rodríguez es un profesor de la Universidad Javeriana. Él, digamos, se ha formado en diferentes campos del conocimiento, estudió química, también luego estudió filología y se dedicó a la escritura de textos de carácter análogo, pues de publicaciones impresas. Los textos que él publica inicialmente pues son de carácter narrativo y carácter expositivo, pues también experimenta la escritura de crónicas. Luego de escribir algunos textos ve que posiblemente hay un agotamiento de la escritura digamos en el análogo, y hay digamos una despreocupación o un desinterés por explorar la escritura digital. Entonces en este caso empieza a hacer una exploración digamos de las herramientas que puede ofrecer lo que es la hipermedia, y construye un texto que se llama Golpe de Gracia. El Golpe de Gracia se puede decir que es una narración que está dividida en 3 capítulos, y va a plantear en los 2 primeros capítulos la interacción del usuario con el texto, en el que posiblemente va a aparecer un juego, pero se está desarrollando una historia. Entonces en este caso es hipermedial porque el código lingüístico va a perder de alguna manera fuerza respecto a los otros códigos como el audio y la imagen, y va a plantear la interactividad como un elemento muy importante dentro de digamos la producción. En este caso vamos a ver por ejemplo que se vuelve casi un juego de roles. Entonces van a aparecer personajes dentro de la historia y usando el mouse o el teclado el lector digamos va a decidir las rutas de lectura
y digamos va a poder aproximarse a la historia que está presentando el profesor Jaime Alejandro. Entonces vamos simplemente a visualizar la hipermedia, es algo muy corto, solamente es una aproximación. Entonces, como vemos, hay una ambientación en la que aparece unas imágenes que pues en algunos momentos tienen movimiento y están acompañadas de código lingüístico. Entonces, en este caso, digamos que ya va a haber una interacción entre lo que es la imagen y el código lingüístico, y va a haber una permanente interacción entre el usuario y el texto, específicamente por medio de clics. Y está también la posibilidad de hacer una lectura no lineal. Por ejemplo, si el lector desea no leer la introducción, simplemente da clic en la introducción, o si quiere leerla completamente, pues entonces va a haber una opción para, digamos, continuar la lectura de esta parte del texto. Entonces vamos a saltarnos la introducción, simplemente es una aproximación. Vamos a ver que aparecen 3 capítulos. El primer capítulo se llama Cadáver Exquisito, segundo Línea Mortal y el tercer capítulo es Muerte Digital. Entonces se presentan los 3 capítulos al inicio, el lector entonces va a decidir digamos por cuál de ellas inicia, no hay un orden, aunque digamos que se puede plantear digamos una ruta que pensó el profesor Jaime Alejandro. En Cadáver Exquisito vamos a encontrar, por ejemplo, una experiencia en la que hay unas personas que están en estado de coma, y un personaje principal que es un sacerdote que fue envenenado, y este personaje va a recibir algunas visitas. Entonces vamos a ver que aparece la imagen de la persona que está en coma y van a aparecer 4 personas que pueden ser esa persona que está en coma. Aparece un jefe, el sacerdote, el padre Amaury en este caso, un maestro y un padre. Entonces ya el lector decide cuál de las 4 personas va a ser la persona que está en coma. Por ejemplo, pues vamos a llevar al maestro y vamos a ver que cambia la imagen del personaje y aparecen los visitantes. Ya nosotros determinamos si queremos ver lo que dicen todos los visitantes o queremos mirar cuáles son las personas que están en coma. En este caso, por ejemplo, miremos el visitante 3. Entonces acá aparece una sombra del personaje y digamos el texto que está siendo narrado por el personaje. Aquí vemos que va a haber una combinación de código lingüístico con audio. Entonces ya acá digamos el concepto hipermedia digamos le va a dar un poco de valor a digamos otros códigos que van a trascender el código lingüístico como tal. Segundo capítulo, Línea Mortal, ya digamos que es una experiencia en la que ya nos vamos a ir ya vamos a ver el personaje en estado de coma, ya digamos posiblemente en ese estado de limbo, como nos han enseñado a nosotros. Él debe pasar unas pruebas para poder lograr la salvación. Entonces acá logra hacer un juego, hay 3 niveles, hay una isla en la que uno como personaje debe explorar la isla y buscar personas que le den pistas para poder huir o salir de ese lugar. En el segundo nivel son unas pirámides donde hay unos indígenas y hay que interactuar con ellos y también buscar pistas para poder salir del estado de coma o poder salir del estado de limbo. Y el nivel 3, que es el lugar en el que el personaje debe ayudarle a algunas personas que están en el purgatorio a salir de allí. Entonces en este caso, pues como les decía, es una propuesta en la que no hay una linealidad, hay diferentes elementos, desde diferentes códigos como el audio, la imagen, el código lingüístico, y la lectura que se haga posiblemente no sea la misma para todos los usuarios. Entonces vamos a estar explorando en próximos encuentros diferentes experiencias multimediales, hipertextuales e hipermediales, y a la vez vamos a estar revisando algunos textos que han sido publicados de manera análoga. Entonces los invitamos a que revisen las próximas reflexiones que presentemos durante el curso. De igual forma, pues que se estén comunicando con nosotros durante los próximos encuentros que vamos a tener.
Muchas gracias y esperamos pues que se puedan comunicar con nosotros por medio de los datos que les daremos en el blog.